Decíamos hace rato que los tiempos no son iguales y que los gobernantes no son exactamente iguales. Y uno decía, si tú buscas un belga y le preguntas por Leopoldo I, te dice que es el mejor rey que ha tenido la historia de la humanidad, pero pregúntale a un congoleño lo que piensa de Leopoldo I. Sí, si habla de Stalin, yo no sé si Stalin fue que metió a Rusia en la competencia con Estados Unidos, ¿verdad? Fidel Castro ordenó Cuba, pero ahí nos han hecho unas elecciones, pero ordenó Cuba, y ahí no hay gente pidiendo en la calle, ni limpiando vidrio, ni fuñendo la paciencia. Ni analfabeto. ¿Verdad? El señor Joseph Broz Tito. En los Balcanes. Augusto Pinochet, ¿cuánto fue que mató? 12.000. 12.000, contabilizado uno por uno. Pero, Porque la Comisión de la Verdad ha funcionado, ¿verdad, Félix? Allá funciona. pero, es la economía más próspera de América del Sur. Perón en Argentina era un dictador, pero todavía lo mencionan con el peronismo. Francisco Franco. Y aquí no vamos lejos. Santana, Luperón, Balaguer, Trujillo y las dos intervenciones americanas. Nos dicen, pero los Estados Unidos fue que ordenaron y que instalaron el sistema, ¿cómo se llama el sistema de medición de tierra? Torrens. Fue que ordenó el país, y yo digo, y el país no es el mismo. Ahora tú necesitas un deslinde. Ya la carta constancia no funciona. Tú necesitas un título para que te otorguen un préstamo. Y tú necesitas una tasación de tus propiedades para poder Para que te otorguen el préstamo. conseguir también. el préstamo. Son tres condiciones: historial de buen pago, tasación de tus propiedades y un título de propiedad. Todo eso se necesita ahora, pero hay un personaje que pasó del ostracismo al protagonismo, que es el tasador. Y dentro del tasador, el ingeniero agrimensor, el que mide las tierras. Dentro, casi todos los tasadores tienen un componente de agrimensura, pero nosotros tenemos un personaje que está muy claro en eso. Nosotros no estamos, no es nuestra especialidad. Vamos a darle chance al ingeniero Salvador Ramírez. Salvador Ramírez es consultor tasador y nos va a hablar de tasación en el mercado financiero. Es autor también de un libro, ¿verdad? El valor del valor. Salvador, ¿cuál es tu visión de la tasación en los tiempos de ahora? Desarrolla tu tema sin ninguna limitación, que lo único que queremos es oírte. Adelante. Sí, muy buenos días, doctor Machi, doctor Espinosa, pueblo dominicano. Fíjese, el tasador adquirió, como usted dice, ese protagonismo luego de la década de los 80, cuando el país presenció el surgimiento de un sistema financiero que sedujo a miles de ahorrantes por las atractivas tasas de interés que le ofrecían, pero que al mismo tiempo, como se produjo ese crecimiento inusitado, se desplomó como castillo de arena. Y los análisis que se hicieron fue que se otorgaron préstamos sin estar avalado por una tasación que permitiera establecer cuál era el nivel de financiamiento que se debía de hacer. En el año 1993 se emite la primera resolución para que los financiamientos hipotecarios estuvieran amparados en una tasación. Y esa primera resolución de la Superintendencia de Bancos estableció que
esta institución iba a aperturar un registro de tasadores. Luego, en el año 97, se hizo una modificación de esa resolución para dejar que las instituciones financieras tuvieran su registro de tasadores, de prestadores de servicios para la tasación. Ahora bien, nosotros hemos venido aquí para hacerle un llamado y alertar tanto a las autoridades como a los accionistas de los bancos, a los dueños de los bancos, porque últimamente, por la misma quizás situación económica del país, un poco recesiva, se está presionando al tasador para que ponga el número que le conviene al oficial de crédito o al gerente para hacer el financiamiento. De tal manera que tenemos el temor. Esto se está haciendo, repito, se está haciendo a un nivel que no es el más alto dentro de las instituciones financieras. Nosotros estamos llamando la atención para que se revise esa situación a lo interno de las instituciones financieras. Fíjese, doctor, el primer acuerdo que se hizo a nivel internacional para establecer pautas en el sistema financiero fue la reunión de Basilea en el 1988. La segunda se produjo en el 2004 y la tercera en el 2010. Mientras del 88 al 2004 transcurrieron 16 años. Fíjese que del 2004 al 2010 transcurrieron 6. ¿Por qué? Porque fue cuando se produjo el problema de las hipotecas subprime o de la hipoteca basura en los Estados Unidos. Esa hipoteca basura fue provocada, no fue un asunto que se otorgaron préstamos por encima del valor de la propiedad. Una pregunta. En la crisis inmobiliaria norteamericana, identifícame, ¿qué fue lo que pasó? El jefe de la economía decidió activar la economía con el sector inmobiliario. Dijo, presten dinero para inmuebles. Entonces los bancos comenzaron a ofrecerle a aspirantes a viviendas por encima de su capacidad de pago. Te decían, ¿qué tú quieres? Dice, yo quiero una casa en Miami que vale $125,000 a 10 años. Así tú calificas, pero mira, yo te tengo una en Brickell de $300,000 que te puedo perfectamente hacer que califique. Esa situación fue lo que provocó la crisis o fue que el que iba a pagar se declaró incompetente. Lo que produjo la crisis, doctor, fue la sobrevaloración de las propiedades. La tasaron por encima del valor. Se otorgaron la misma de 125 la pusieron en 150. Entre 100, exacto. Sí. Porque realmente usted está invitando a una persona, si le sobrevalora su propiedad, usted le está invitando a que se quede con el banco. ¿Y usted teme que eso pase aquí? Sí, puede pasar. Doctor. Y de hecho, déjeme decirle, la primera resolución fue en el 93, pero el Banco Intercontinental, por ejemplo, tenía un solo tasador. No podemos atribuirle a la tasación, pero había una componente, vamos a decir, había una sola persona, y cuando hay un solo tasador en una institución financiera, pues hay la posibilidad de que se preste a complacer las peticiones de los gerentes. El caso del Banco Peravia, usted sabe lo que pasó en el Banco Peravia, entre otras cosas, de las muchas que pudieron haber pasado. Las tasaciones estaban sobrevaloradas. Ahora, yo conversé con el tasador y él me dijo que, vamos a ser honestos, que le habían falsificado su firma, aunque él era amigo del esposo de Yesenia Serré, que es una de las que está sometida, de las principales. Sí. Pero él me dice que le habían falsificado su firma.
Lo que le quiero decir es que realmente todavía nosotros estamos experimentando estas situaciones de tasaciones sobrevaloradas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Usted trata de formarse, de prepararse, de asistir a eventos internacionales, asistir a congresos con el propósito de tener un criterio más definido, más claro, sobre todo de acuerdo a los cambios internacionales que se producen. Pero al gerente no le interesa, como ellos dicen, que vayan a Harvard o que tengan un doctorado. Lo que le interesa es hacer el negocio. Y de hecho, se le llama a los que son estrictos bloquea negocio. Dígame, don Machi. Y no, que es un asunto de beneficiarse ellos. Beneficiarse mutuamente. Porque nosotros podemos comparar, el banquero es el dueño de la funeraria y el tasador es el médico. El médico es formado para retrasar la muerte de la persona. Pero Sí, pero mire, hay algunas cosas que yo quiero meterte, porque tú además de ser un ingeniero, eres un conocedor de la vida y lo acabas de decir. Cuando tú tienes una barquita que acaban de hacer, o la ciudad, vamos a hablar de la ciudad Juan Bosch, allá arriba, en la que te venden un apartamento en 2 millones de pesos, pero resulta que Bisonó te vende el mismo apartamento en 1 millón de pesos. Entonces yo no conozco, yo realmente no sé, si es que Bisonó ha logrado un costo que le permite vender en 1 millón, o que el gobierno está sobrevaluando el apartamento de la ciudad Juan Bosch. Bueno, yo conozco las construcciones de Bisonó. Esencialmente él tiene una metodología de construcción que es con molde, es lo primero, y le sale más barato, pero hay una cosa, él tiene una estructura montada de tal manera que él comienza vendiendo a un precio, pero luego el proyecto mismo le va arrojando plusvalía, le va aportando plusvalía y él va aumentando el precio. Ah, ya. Por ejemplo, ahí en Ciudad Real, 2, en la Avenida República de Colombia, los dueños de apartamentos están vendiendo más barato que Bisonó. Sí, eso es así. Cuando tú haces el contrato, que comienza a dar los avances, tiene un precio. Pero desde que Bisonó es el promotor, inmediatamente se dispara. Inmediatamente se dispara. Pero el beneficiario no es el que compra, sino él. Sí, él obtiene beneficios. Por eso cuando tú vas y entregas un proyecto y dices, ya yo no quiero, y ya con mucho gusto, yo tengo 10 que lo compran más caro. Doctor. Senador, definitivamente que el tasador ha pasado a jugar un papel estelar en el mercado inmobiliario y en las transacciones financieras con los inmuebles. Sí. Y tú tienes una preocupación que es entendible, pero hay unas situaciones. Ya yo no puedo ir a un banco y llevarle una tasación privada para que me financie un préstamo hipotecario, porque ya no solo se requiere que el tasador sea delitado, como originalmente, sino que el tasador para los bancos debe estar registrado en la superintendencia de banco y cada banco te da un listado entre 1 hasta 50 tasadores, del que tú puedes elegir para ello poder aprobarte una transacción del inmueble en cuestión. ¿Esto no disminuye los riesgos que tú estás planteando? No, porque primero no es necesario que esté registrado en la superintendencia de banco. La primera resolución sí lo estableció. La segunda dejó que cada institución financiera tuviera el registro de tasadores. Lo que ocurre es que un gerente, un oficial de crédito, puede elegir su tasador dentro del listado del banco que sea el que más le convenga. Ingeniero Ramírez. Pero muchas veces le dan el listado y tú eres que lo eliges. Eso es cierto, pero... Sí, pero del listado que yo te dan. Claro, del que tiene el banco. Ingeniero, yo quiero decirle algo. Tiene que ver un poquito con la especialidad suya. Y tengo el temor de que vamos a caer en un problema de tipo político con medio ambiente. Medio ambiente es un ministerio que de buenas a primeras, eso no existía
antes de Frank Moyapón. Estoy hablando del 2000. Sí. Esta es una institución de 16 años. Eso no existía. Medio ambiente es como si nosotros no respiráramos. Sin embargo, eso tiene una raíz fibrosa que penetra en todos los sectores de la economía nacional. Y mucha gente dice que medio ambiente se lo van a dar a la oposición. No. Lo que pasa es que el Partido de la Liberación Dominicana sabe que medio ambiente le puede trancar el juego a cualquier departamento, incluyendo a instituciones oficiales como Obras Públicas o los ayuntamientos. Tiene que haber alguien muy del gobierno y del partido que no sea conflictivo, porque puede trancar unos planos, ¿verdad que sí? Puede trancar una aprobación de unos planos. ¿Usted cree que medio ambiente tiene el poder que yo me imagino? Bueno, yo entiendo que medio ambiente tiene más poder del que usted se imagina, porque medio ambiente es el ministerio supra que tiene una sombrilla donde se supone que las demás instituciones deben estar por debajo. Medio ambiente que establece la política inclusive de ordenamiento territorial, de uso del suelo, de acuerdo a la ley. En el caso de los ayuntamientos, la misma ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, que como usted dice, sí, a partir del año 2000, establece que los ayuntamientos deben tener un departamento de unidad de gestión ambiental municipal, la SUGAM. Ingeniero, el sábado cuando coordinamos la entrevista, yo quise que usted viniera hoy porque nosotros vimos que con la cacería que andan los promotores detrás de los fondos de pensiones, digo, caramba, pero si aquí aparece una loquera, una locura colectiva de tasaciones sobrevaluadas o subvaluadas dependiendo los intereses que se muevan, con fondos de pensiones de personas que de por sí esos fondos no van a ser suficientes cuando llegue el momento de la pensión, y cogen y despilfarran esos fondos y lo dedican a la construcción y a la promoción de vivienda. Esa advertencia que usted hace a los bancos y a las autoridades, específicamente en la utilización de fondos de pensiones, ¿qué puede ocurrir? Fíjese, con respecto a eso, es muy importante la pregunta, porque en los fideicomisos que se están creando para accesar a los fondos de pensiones, el gobierno da un bono. Entonces, amparado en ese bono, hay una sobrevaloración de las propiedades, porque entonces el promotor le vende al potencial comprador que va a tener un bono. Y realmente, doctor, como usted dice, hay una sobrevaloración. Por ejemplo, usted encuentra apartamentos en Sabana Perdida a 30,000 pesos el metro cuadrado, cuando ese precio corresponde al ensanche Quisqueya y al Millón, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque como el gobierno va a dar un bono, el promotor ofreciéndole ese incentivo, ese estímulo, aparenta que está vendiendo un apartamento barato. Sobre todo porque también otra estrategia que emplean es el área. Cuando usted tiene un apartamento de 80 metros cuadrados y a 30,000 pesos lo oferta en 2.4, la gente no repara, no entiende que el valor del apartamento está en función del metro cuadrado. Entonces lo que ve es el número al cual se lo están vendiendo. Si a esos 2.4 millones usted le aplica un bono de 200,000 pesos, ya el apartamento está en 2.2 millones. Parece que está a un precio asequible, pero esas son unidades que tarde o temprano van a confrontar problemas para venderse, para que haya demanda de ellos. O sea, eso también está pasando en la zona oriental. Están vendiendo apartamentos por encima de los 30,000 pesos, me refiero por San Isidro,
porque en el ensanche Osama y Alma Rosa se justifica más ese valor. En su preocupación, ratifique cuáles son las recomendaciones que usted hace. Bueno, en primer lugar, que se le preste atención a las tasaciones que se están haciendo a los tasadores, a una depuración que se haga, que haya una desconcentración, que se evalúe cuáles son los que más trabajo hacen de tasación. Pero tú estás pidiendo que democraticen los tasadores. No, yo estoy pidiendo... Que le den más trabajo a más tasadores. Estoy pidiendo que... Porque fíjese, doctor, lo que pasa es... Lo que pasa es que cada tasador tiene su historial. Aquí hay tasadores que ustedes se lo mencionan. Entonces dice, ese yo no lo quiero. Ese no. Exactamente. Eso Igual es que hay verdad. tasadores que siempre los bancos lo mandan a tasar por debajo. ¿Usted lo sabía? Bueno, pero déjeme decirle, Pérez, eso es importante y eso ya forma parte de lo que es el valor. Desde el 1949 hasta el 2006, nada más existía un solo concepto de valor. Ahora, las normas internacionales, léase, a partir de Basilea III y las normas europeas, le dicen a usted que cuando tase para un financiamiento bancario, tiene que tomar en cuenta el riesgo. Y eso se llama las normas prudenciales. Y esas normas prudenciales, en una tasación cierta, es decir, que no haya duda de que una propiedad entre el río Osama y el río Jaina y el Malecón y la Kennedy, no puede bajo ninguna forma, aunque tenga un callejón, ser menos de 1,000 pesos el metro, para ponerle un ejemplo, y sea cierta la tasación. ¿Qué por ciento dan las normas prudenciales para prestar, para proteger el banco y sus ahorrantes? Bueno, eso no se ha establecido el porcentaje, pero lo que se recomienda es que se sea lo más conservador posible. Porque cuando usted... ¿Y la ley autoriza qué por ciento? ¿Un 80? No, la ley no autoriza. Por ejemplo, hay otro concepto que es el valor de liquidación, que tampoco se ha definido. ¿Qué es el valor de liquidación? Es un valor de venta forzada, es un valor... Que cuando se ejecute uno pueda venderla. Exactamente, cuál sería el valor que el banco tendría la oportunidad de poner a la venta. Y hay que tener la visión hasta de prever eso. Claro que sí. En ocasiones, inclusive, hay bancos que le piden cuál sería el valor de liquidación. Ajá, antes de. Claro que sí, sí. Por lo menos aquí hay un banco que, además del valor de mercado, le pide el valor de liquidación. Bien. ¿Usted quiere añadir algo? Bueno, reiterar que nuestra participación obedece al interés de que las altas instancias de las instituciones financieras estén atentos, porque nosotros sabemos de casos de propiedades que han sido sobrevaloradas, que se las han dejado a los bancos. O sea, el banco se ha adjudicado porque obviamente es una tentación, se está invitando al propietario a que venda esa propiedad. Bien. Ingeniero Salvador Ramírez Peña, consultor tasador, gracias por tratarnos el tema de tasación y el mercado financiero. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato.